Vamos entonces a continuar. Esta es la clase número 2 de el plan de los 12 pasos para una sanidad total. Así se llama el programa de los 12 pasos. Y quiero hacer un resumen. Enseñaba el miércoles pasado que salvación en griego significa sozo. Diga conmigo, sozo. Y esa palabra sozo significa tres cosas, hermano. Significa salvación, significa sanidad y significa completar. ¿Por qué completar? Porque a veces venimos un poco incompletos. ¿Ven? Usted recibe a Cristo, el Espíritu Santo vino a morar en usted, pero hay cosas en la vida que tiene que trabajar en ellas. Y los 12 pasos es un programa de discipulado, pero también de sanidad, que engloba el programa SOSO. Yo hace unos años invitamos aquí a una sobrina mía que estuvo ministrando con un grupo, ¿recuerdan? Vinieron como 7 personas y tuvimos un tiempo hermoso. Y ellos, parte de la administración era a través de ese programa de SOSO. Claro, el enfoque de ellos es una iglesia en California, es un poquito diferente, pero tiene el objetivo al final es el mismo, ¿verdad? La sanidad. Y entonces, esto de los 12 pasos comprende el programa SOSO. Amén. Ahora, decíamos también que leímos, se recuerdan, Marcos 16, vamos a volver a buscarlo, Marcos 16, versículos del 15 al 18. Y estudiábamos ahí, gloria al Señor, del 15 al 18. Estudiábamos, dice la palabra del Señor. Esto es bien importante, hermano. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. 15 y al 18. Predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Se recuerdan que el domingo algo de esto estuvimos hablando? Del empoderamiento de la iglesia. Y hoy me vine temprano, como estaba solterito yo. Me vine para que Dios me ministrara. Estoy aquí desde las 6 de la tarde. Y Dios me estuvo ministrando precisamente en las necesidades que todos tenemos. Y pude yo encontrar en este reposo de Dios la respuesta a cosas que solo Él puede resolver, ¿verdad? Solo Dios te puede llenar vacíos, te puede llenar diferentes cosas que el mundo y los placeres del mundo no te llenan. Y el Espíritu Santo es el patrocinador de eso. Y claro, es a través del Espíritu Santo que la iglesia consigue todo esto. Pero el Espíritu Santo, cuando viene y te salva, vive en ti. Pero hablaba el domingo yo del bautismo en el Espíritu Santo, que es cuando nos sumergimos en el Espíritu Santo, que es diferente, ¿verdad? Y qué hermoso. Yo pude tener un tiempo hermoso hoy en la tarde, recibiendo esa administración y hablando con Dios a través de lo sobrenatural, porque quiero decirte que las lenguas es una cuestión sobrenatural que si tú no lo anhelas no la vas a recibir, pero el día que la tienes hay gozo, hay una experiencia
sobrenatural diferente. Y a través de esa oración tú puedes estar pidiendo lo que hay en tu alma que a lo mejor no lo has sabido cómo pedir, ¿verdad? Porque es el lenguaje divino. Amén. Y a través de la administración somos sanados. Y por eso el discipulado tiene que ver con esto. Porque a través del discipulado vas experimentando tú diferentes situaciones de la palabra que te va ministrando. Porque la palabra es viva, hermano. Cada vez que leemos, yo me nutro. Ahí digo yo, wow, cómo Dios nos permite que podamos hacer estas cosas. Amén. Porque quiero decirte, hermanos, que la iglesia de Jesucristo ha estado un poco inactiva en cuanto a esto. Nos conformamos a asistir a un lugar y oír la palabra y irnos para la casa, pero queda algo de que no lo estamos disfrutando. Muchas veces Dios tiene a la disposición la sanidad, la liberación, y no la disfrutamos porque no completamos lo que la palabra dice. Y este estudio que comencé el miércoles tiene que ver con identificar las diferentes áreas de tu vida que están incompletas. Y a eso se refiere Soso. ¿Qué hay en tu vida que estás incompleto? ¿Por qué estás enfermo todo el tiempo? ¿Te has preguntado? ¿Por qué estás ansioso? ¿Por qué estás pasando? Un cristiano no debería de ser así. Amén, hermano. Amén. Entonces, examinemos en el proceso del caminar de los 12 pasos. Entonces, esta enseñanza es un plan de 12 diferentes áreas que vamos a trabajar. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a trabajar en la liberación de hábitos pecaminosos, por ejemplo, en la sanidad de las emociones, cambiar nuestra manera de pensar. Yo hoy que venía en el carro tuve una lucha espiritual con mi mente, porque el enemigo, si hay una guerra terrible, es en la mente. ¿Me entienden? Y uno tiene sus propias batallas. Pero Dios nos dice cómo debe de ser, a través de la renovación del entendimiento por la palabra, ¿verdad? Y vamos a estudiar diferentes aspectos para trabajar en nuestra salvación, acordándonos que salvación, sanidad y completar es todo el ciclo. ¿En qué cosas estás incompleto? ¿Verdad? Porque cuando se habla de salvación, se está hablando de sanidad. Y cuando se está hablando de salvación y sanidad, se está hablando de completar. Porque venimos incompletos. Yo vengo incompleto. Hay áreas de mi vida que tengo ciclos que tengo que cerrar, aspectos de mi vida que están por ahí, que están sueltos. Y que tengo que trabajar. Amén. Entonces, estudiamos que el Señor nos manda a predicar el Evangelio, pero también nos manda a ser discípulos. Y ese es un trabajo que yo comencé hace unos meses para la iglesia. Y hay un grupo ya bonito que está avanzando en eso. Y yo sé que este año más personas se van a ir agregando, ¿verdad? Para poder formarse y poder también en el futuro discipular a otros. Ahora, ¿se recuerdan de Jeremías capítulo 18? Los quiero invitar. Jeremías 18. Hace unas semanas o meses yo les prediqué sobre barro en manos del alfarero, ¿verdad? Y esto de los 12 pasos, nosotros venimos como ese barro que tiene que ser formado, esa vasija que tiene que ser formada. Y hace 2 domingos les hablaba, no sé si este domingo no me recuerdo, de que la mujer
que se quedó casi sin nada, que le querían quitar a sus hijos. ¿Se recuerdan de la viuda, en el caso del profeta, que le dijo, él agarra vasijas? ¿Se recuerdan de esa enseñanza? Y ella, mientras encontró vasijas, fluyó el aceite. ¿Se recuerdan? Bueno, pues Dios quiere hacer de nosotros esas vasijas completas. Dicen los que trabajan en el barro, que el barro debe de tener 0 piedrecitas, dicen ellos, arena, porque cuando cocen el barro en el fuego, si tiene piedrecitas, por allí se filtra el agua, cuando hacen cántaros o hacen, ¿me entienden? Y por supuesto, son áreas que fácilmente permiten que se rompa una vasija de barro. Entonces, son impurezas, ¿verdad? Y es probable que en nuestra vida hayan algunas impurezas. Y por eso Jeremías, ahí en el capítulo 18, versículos del 1 al 6, dice lo siguiente. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero. ¿Quién es el alfarero, hermano? Jesucristo. Hay un canto que se llama el taller del maestro, ¿verdad? Que es parecido, que habla, tal vez no es la canción del barro, pero el maestro, el carpintero que tiene que cortar y unir piezas, pero en este caso está hablando del barro. Y allí dice, te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. ¿Cuántas veces creen que nosotros como vasijas nos hemos perdido en manos del alfarero porque no hemos sido obedientes o no hemos querido seguir el proceso que Dios tiene? ¿Y qué hace el Señor cuando la vasija no sirve? La deshace, ¿verdad? Y la vuelve a trabajar. Y ese es el proceso de la sanidad interior. Y luego dice, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerlas. Y aquí hay algo importante en el versículo 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, semilla de vida, hermanos de semilla de vida, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de semilla de vida? Ahí dice Israel, pero yo le hago cambio, ¿verdad? Dios, hermanos, quiere trabajar en nuestras vidas, ¿verdad? Y quiere llevarnos en ese proceso de 12 pasos. Entonces, para que Dios trabaje en nosotros, debemos de dejar que nosotros como barro, Dios lo trabaje de la mejor manera, ¿verdad? Y dejarnos que Él trabaje, ¿verdad? Gloria al Señor. Ahora, volviendo al tema del discipulado, vamos a ir a Lucas capítulo 11, versículo 1. Gloria al Señor. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Versículo 1. 11.1, Lucas 11.1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Amén. Jesús tenía establecido un plan de discipulado. Y yo sí creo una cosa, hermano. Aquella persona que llega a una iglesia y que no se deja discipular, que no entra en el plan de un discipulado, va a estar incompleta su vida espiritual. Amén. Quiero que entiendan eso. Amén.
y que ustedes anhelen ser discipulados. Jesús dice que les digo, bueno, les puedo enseñar a orar, pues. Porque Él, ustedes saben que cada madrugada estaba ahí orando. Amén. Y a veces dice que pasaba toda la noche orando. Y la disciplina de la oración, quiero decirte, hermano, la pastora tiene eso en su corazón. Amén. Pero la iglesia todavía no ha agarrado esa idea de orar. Estaba viendo la iglesia donde yo quiero ir en junio, mejor dicho que voy a ir, estoy por fe creyendo que voy a ir. Esa iglesia 2 días a la semana, a las 6 de la mañana están orando. Se reúnen hasta 4,000 personas. ¿Cómo la ves? Increíble. Cómo esa gente ha entendido que el crecimiento de la iglesia es a través de la oración. Amén. Se han dejado discipular. Amén. Dice que cuando empezó era como nosotros, unos 4. Que no, a veces no queremos orar. Es una situación del ser humano, ¿verdad? Pero si le ponemos una fiesta y una comida, ¡cha!, está lleno el lugar. ¿Verdad que es cierto, hermano? No me refiero a usted, me refiero en general. ¿Verdad? Hay comida, ¡tay!, somos los primeros en llegar. Pero al llegar a orar, ¿verdad? Sin embargo, la oración es parte del discipulado. Y nosotros queremos ir estableciendo. El otro día me conecté, creo que el lunes, un grupo bonito, 11 nos conectamos a orar. Si pudiéramos conectarnos 20, ¿verdad? O toda la iglesia, sería fabuloso. Amén. ¿Verdad? Porque es parte de lo que Jesús quiere hacer. Y Él nos dice cómo lo hacía. Les enseñó a orar. Mateo 5, del 1 al 2. Amén. Amén. ¿Quién lo tiene? Amén. Ok, ándele pues. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Amén. Les enseñaba. Parte del proceso del discipulado. Porque cuando leemos allí en Marcos 16, dice que les decía: prediquen, pero también enseñen, pero también discipulen. Amén. La idea es que cada uno de nosotros en el futuro tenga sus discípulos. Amén. Amén, hermano. No quisiera usted tener un grupo bonito en donde usted lo ministre cada semana, ore por ellos y oren todos. Y ¿me entiendes? Es parte del discipulado. Mateo 24:3. Ahí mismo en Mateo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Todos Amén. participen, por favor. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Amén. Amén. Los discípulos, ahí estaban. Entonces, un discípulo aprende del maestro. Amén. Amén, hermano. Amén. Y es importante que, miren, este lado estamos 3 nada más. No hay gente. No quieren venir. Yo digo no quieren, porque yo, aunque esté enfermo, me vengo. Porque yo sé que si vengo enfermo me va a sanar el Señor aquí. Amén. 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 Hay algo que está pasando. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué razón la gente no quiere venir? Es parte del diálogo que nos debe de preocupar. A mí me tiene preocupado. ¿Por qué los domingos sí todo el mundo quiere venir, ¿verdad? Y qué bueno. Pero ¿por qué los miércoles la gente no quiere venir a formarse? Es parte del proceso del discipulado, ¿verdad? El discípulo debe de aprender del maestro. Mateo 10, 24 y 25. Amén. A ver. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor.
Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, cuántos más a los de su casa. Ok, entonces hay que seguir el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Por lo menos imitémoslo, ¿verdad? Seamos como Él, ¿verdad? Es la idea, la meta. ¿Qué dice Juan 13:15? Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho a vosotros, también hagáis. Ok, Amén. entonces démosle ejemplo a otros, hermanos. Que venga, ¿verdad? Que lo que vea a ti fiel, estudiando la palabra, recibiéndole, otros te van a imitar. Amén. El discípulo obedece el mandato de Jesús, Juan 15:10. Amén. Amén. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y pertenezco en su amor. Entonces hay un mandato, ¿verdad? Permanecer en el Señor. Hacer lo que Él hacía. Un discípulo, hermano, se deja formar. Y volvemos al tema de Jeremías, ya no lo vamos a leer. Somos vasijas que debemos de ser formadas. Amén. ¿Verdad? Seamos dóciles, pues, obedientes, ¿verdad? Qué lindo cuando un niño es obediente, el padre no batalla, ¿verdad? Amén. Pero aquel niño que es un ajuate, que es difícil, ¿verdad? Tremendo. Llegó una señora con un muchachito hoy en la mañana porque hoy trabajé. Qué niño, ¿verdad? Increíble. Algo pasa en esos niños, ¿verdad? Pero así también nosotros somos como esos niños a veces, ¿verdad? Difíciles para discipular. Amén. Ahora, un discípulo deja lo que le impide ser como Jesús. Gálatas 2:20, alguien que lo busque. Gálatas 2:20. Amén. A ver, hermana. Edificamos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Era Gálatas 2:20, hermano. Sí. No, yo le... Gálatas 2:20, búsquelo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Juntamente crucificado con Cristo es tremendo, ¿verdad? Llegar a ese nivel es poderoso, pero básicamente hay cosas, vuelvo al tema, estamos incompletos en nuestro proceso de salvación y hay que trabajar en esas áreas para poder imitar a Jesús. Por eso, hermanos, tenemos que trabajar en nuestra salvación. Amén. ¿Verdad? Esa es parte de la enseñanza de esta noche. Trabajemos en nuestra salvación. Muy bien. Dice Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación que temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación. ¿Con qué dice? Con temor y temblor. Hermanos, tenemos que cuidar ese regalo maravilloso de Dios, ¿verdad? Nuestra salvación es tan importante. Y debemos de procurar, como cuando usted siembra una rosa, unas plantas, unas flores,
Usted no solo las siembra, ¿verdad? Usted las cuida, las apoda, las abona. Y Dios quiere que en ese aspecto trabajemos también nosotros. Es parte de lo que el Señor quiere hacer a través de estos 12 pasos. Entonces, un discípulo, hermanos, lo anterior era el resumen, ¿verdad? Un discípulo es una persona que trabaja todos los días en su formación. ¿Me explico? No se terminó. Yo voy a dejar de trabajar en mi proceso hasta que el Señor me llame. Amén, hermanos. Amén. Ahora, se pregunta, usted puede decir, pero pastor, ¿por qué tengo que seguir trabajando en mi salvación? Porque la meta, ya lo leímos, es ser como Jesús. ¿Verdad? El punto, y hoy vamos a ver el video, comenzamos el miércoles el video, y él está hablando precisamente de ser como Jesús. Pero pastor, eso es muy difícil, ¿no? Cuando tú te dejas discipular, lo vas a lograr. Amén. Dice Gálatas 4:19. Hijitos míos, dice, ayúdenme ustedes buscándolo, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Y miren lo que dice después, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es tremendo, qué experiencia más maravillosa. Una vez, yo estaba en ese tiempo ejerciendo un cargo allá en Asambleas de Dios, y llegó a visitarme un grupo de personas que eran coreanos, y ellos andaban promoviendo un programa en las Asambleas de Dios. Pero a mí me contó este coreanito, era un jovencito, bueno, no era tan joven, unos 40 años, pero se miraba muy bien joven, y nos contó todo el proceso que habían vivido para poder permanecer como cristianos, porque son culturas bastante diferentes, ¿verdad? Allá en Corea del Sur y Japón, y tienen cosas propias las culturas. Dice que él lo mandaron como misionero a Japón, y ustedes saben, los japoneses son bien particulares, y ellos siguen otras doctrinas diferentes al cristianismo, ¿verdad? Podríamos decir que adoran otras cosas, y tuvieron que sujetarse a una disciplina que si ellos no hubieran hecho, bueno, la enseñanza de Jesús, ¿verdad? Porque Jesús, hermanos, ustedes saben cómo fue el proceso de la vida de Jesús. No fue fácil. Desde niño vivió pruebas difíciles. Su familia no creía en él. Los fariseos lo odiaban. La gente quería matarlo, era tremendo. Y cuenta ese muchacho, me contó, me acordé yo hoy que estaba estudiando, cómo era el proceso de su vida. Pero algo que me dijo, no, me dije, sí, en la Biblia está cómo poder ser como Jesús. Y él insistía, gente con disciplina, que habían sido formados precisamente para ir y llevar el evangelio a otros, pasados por el yunque, por la prueba, ¿verdad? Porque a veces va a ser necesario eso. Ahora, trabajar en nuestra salvación, hermanos, es una instrucción compleja pero sencilla, ¿eh? ¿Y qué dice 2 de Pedro capítulo 1 versos del 5 al 8 al respecto de que trabajemos en nuestra salvación? Dice la palabra, 2 de Pedro 1, vosotros también, dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud. Miren qué importante esto, hermano. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al ánimo propio, al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros
y abundan, no os dejarán estar, ¿qué dice? Ociosos. ¿Están leyendo conmigo? Amén. Ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todo un proceso, hermano. Primero con la fe. Dice que a la fe que ya tenemos añadamos virtud. Y a esa virtud, dice, añadamos conocimiento. Y a el conocimiento que ya tenemos de la palabra, dominio propio. Y dice que al dominio propio, paciencia, hermano. Ven todas las gradas que Pedro nos enseña que debemos de seguir. Y entonces, para desarrollar este proceso, el estudio de los 12 pasos nos manda a ser libres de nuestro pasado. ¿Cuántos todavía tienen algunas cuestiones del pasado que los recuerdan y que no les dan estabilidad emocional, ¿verdad? Entonces, si queremos seguir en nuestra tarea de ser discípulos de Jesús y trabajando en nuestra salvación, la Biblia nos manda a ser libres de nuestro pasado. Juan capítulo 8, versos 31 y 32 y 34 y 36. Si alguien lo quiere leer. Juan 8, 31 y 32, 34 y 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y 32 al 34 dijo. Sí. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Amén. ¿Y qué más dice? Así que si el Hijo os libertare, ahí en el 36, ¿verdad? Ah, sí. Sí, léalo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Qué importante, hermano. Ahora usted puede decir: no, pero pastor, ¿libre de qué voy a hacer? Examinémonos. Veamos qué nos falta. ¿Qué áreas de nuestra vida todavía tenemos que trabajar? Amén, hermanos. Amén. Dice Romanos 6, 16 al 18. Si alguien lo tiene. 16 al 18. Sí, Romanos 6, 16 al 18. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Poderosa la palabra. Amén. Ahora, ya no debemos de ser esclavos del pecado. Ven, hermano, vamos, pecamos, ¿verdad? Pecamos. Nadie dice que no, pero ya no esclavos del pecado. Amén. Eso es parte de lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos ahora la experiencia de Cristo, ¿verdad? Es a través de Cristo nuestra libertad, pero ahora cuidemos esta libertad. Amén. ¿Ven, hermanos? Amén. Otra lectura. Yo traje de esta cita última que leyó hermana Ceci, yo lo traje en la versión TLA, se la voy a leer. Ustedes saben que quien siempre obedece a una persona llega a ser su esclavo. Nosotros podemos servir al pecado y morir,
o bien obedecer a Dios y recibir su perdón. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios que obedecieron de todo corazón la enseñanza que se les dio. Ahora ustedes se han librado del pecado y están al servicio de Dios para hacer el bien. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, el punto es que Dios quiere que seamos libres, que busquemos la libertad, que seamos inteligentes, sabios al respecto, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos inspire en ese aspecto, ¿verdad? Que seamos sensibles a la voz de Dios para actuar conforme a la voluntad de Dios. Y entonces, para eso, en este proceso de 12 pasos, vamos a hacer varias cosas. Y voy a comenzar hablándoles de la liberación de las ataduras espirituales. Amén. Ese va a ser uno de los primeros pasos que vamos a empezar a dar. ¿Qué es eso, pastor? El tema central lo vamos a ir desarrollando después, pero les quiero hablar un poquito de esto. Dice la enseñanza que uno de los problemas que tenemos nosotros los cristianos es que no sabemos cuál es la línea que separa al reino de Dios del reino de Satanás. Y nos dice Pablo que vivimos como vivían los corintios, armonizando entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y el diablo. Y hermanos, les voy a decir una cosa, la tentación del mundo es bien grande. Y nosotros los cristianos tenemos el riesgo de que el mundo nos absorba fácilmente. ¿Por qué razón? Si no tenemos la disciplina, si no estamos discipulados en congregarnos. Cuando la persona se empieza a alejar y ya no se congrega, se entibia, se enfría y ya no regresa a la iglesia. Y para que esta persona se restaure le cuesta mucho. ¿Me entienden? Entonces fácilmente se va al mundo. Ya no quiere saber de Dios. Y viene y le invade lo que es la apostasía. Incluso empiezan a negar a Dios. Es bien peligroso, ¿verdad? Dice 2 de Corintios capítulo 5, versos 14 y 15. Traje la nueva versión internacional, se la voy a leer. Dice, el amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Cuando un cristiano comienza a divagar en terrenos que parecen inofensivos, las redes, el TikTok, las películas, esos juegos violentos. Yo les contaba que el otro día un padre llegó a la oficina porque tuvo que llamar a la policía porque su hijo le quiso pegar, le pegó mejor dicho, porque le quitó un PlayStation, no sé cómo se llama, hay unos juegos modernos hoy, y terminó en la cárcel el muchacho, y lo estuvo incluso amenazando a muerte, ¿verdad? Terrenos inofensivos, aparentes, pero que pudieran ser incluso terrenos demoníacos, hermano. Y fíjense que hay muchos niños que están teniendo pesadillas, niños cristianos. Gente con duda de la salvación, que a veces no saben ni qué hacer, creyentes. Confusión espiritual. Gente que no conoce bien de la salvación y se sienten condenados. Influencias espirituales, espíritus inmundos, influenciando la mente.
Gente que cuestiona su salvación y cree que no es salvo y se siente todo el tiempo culpable y en pecado. Dudan de Dios. Tienen un concepto incluso distorsionado de Dios. Viven con temor, viven con insomnio, viven con depresión, tienen pensamientos malignos, voces internas, hábitos pecaminosos. Eso está demostrado. Yo tuve en mis manos una estadística, incluso de gente, pastores, que están metidos en la pornografía. Serio. Porque un aparatito de esos, el teléfono, es un arma peligrosa. Hay tanta tentación a través de las redes. ¿Ven? Es peligroso, ¿verdad? Ahora, aparte de eso, hay ataduras, por ejemplo, el ocultismo, hermano. Muchos de nosotros tuvimos experiencia quizá en el pasado del ocultismo. También las creencias paganas y los espíritus religiosos. Por ejemplo, hablando del ocultismo, se habla de que los espíritus más crueles que hay son los espíritus del ocultismo, de la hechicería, de la brujería. Son demonios peligrosos. Ahora, si queremos caminar como discípulos del Señor, tenemos que tener cuidado con las prácticas de brujería. Y quiero decirte algo, con todo el respeto, ¿verdad? Los católicos practican brujería sin darse cuenta. Eso de las limpias ellos lo consideran a bien. Incluso usan hasta el agua bendita y el aceite, como nosotros lo usamos. Nada más que nosotros lo usamos de otra manera. Amén. Pero el aceite que ellos usan, incluso lo usan como maldición. Y se han dado cuenta, no sé si ustedes saben, que tú vas a un brujo y si tú tienes un problema, él te da una toma o te da algo para que ese problema desaparezca. Y aparentemente están clamando a Dios, porque tienen una Biblia. El símbolo de la Biblia pareciera que esto es bueno, pero no, porque no lo leen para empezar, ¿verdad? Y claman espíritus inmundos. Nosotros los cristianos tenemos que tener ese cuidado. Sin embargo, si tú no conoces, fácilmente te pueden contagiar o convencerte de hacer algo. No, mira, yo hice esto y me sané, o yo hice esto y me fue bien, hazlo tú. Si no estamos fuertes espiritualmente, nos pueden convencer. Personas que tienen años enfermos han ido a veces y les han dicho tal o cual cosa que era del ocultismo. Les dieron tomas, bebidas, aceites que se los pasaron al cuerpo. ¿Sabían eso, hermano? Pero eso es espiritual. Hay que tener cuidado. La lectura de la mano. Hay personas que no saben que eso es peligroso. El horóscopo igual. Y son cosas que la Biblia prohíbe. ¿Qué va a pasar si yo tengo un contacto con un producto, una sustancia manejada por alguien que no es cristiano? Voy a tener problemas. Espíritus inmundos pueden llegar a mi vida. ¿Qué dice Hechos 19? Versículos 18 al 19. Cuando el evangelio llegó a un lugar, era un lugar que tenía mucha influencia de ocultismo, de brujería, de hechicería. Y cuando Pablo le llevó el evangelio, ellos tuvieron que hacer varias cosas. Lo vamos a leer. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Hay lecturas que pueden ser peligrosas. Yo sé que ustedes a lo mejor no, ¿verdad? Pero esto es una enseñanza, gracias mi hermano.
Esto es una enseñanza porque tú vas a discipular a alguien. Te va a llegar alguien que practica, que fue católico a lo mejor, que ha ido a limpias, que a sus niños les han puesto collarcitos y cosas de colores para espantar a los espíritus, que incluso le dieron tomas y bebidas, le dieron un aceite milagroso, le llaman. Ese aceite fue ofrecido a los ídolos. Hay un problema y el enemigo te puede atacar a través de hacer eso. Parece mentira, hermano. Isaías 8, 19 y 20 dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Para qué ir a consultar a otros si tenemos a nuestro Dios, hermano? ¿Ah? Venga y que lo unja su pastor, no vaya que lo unja otro. Tenga cuidado. Oye, yo tengo miedo a eso. ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿A la ley y al testimonio? Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Tengamos cuidado los cristianos, hermano. La gente, nuestros amigos del mundo, nos van a querer convencer con algo que no es de Dios. Y a veces por seguirle el juego, vamos a caer en la trampa. Como dicen los gringos, be careful. Aleluya, ¿verdad? Porque es peligroso. Son cosas delicadas. Las creencias paganas. Ya saben ustedes que en el mundo hay muchos dioses falsos. Pero solo hay un Dios verdadero. El creador del cielo y de la tierra. El único a quien podemos seguir. Su nombre es Jehová. Yahvé o Yahweh. Jesucristo. Amén, hermanos. ¿Y qué nos dice él en Éxodo 20, 3 y 4? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Eliminemos ídolos. ¿Cuál es tu ídolo? ¿Tu trabajo? ¿Tu carro? ¿Algo que tienes en tu casa? ¿Tu iPad? ¿Tu tableta? ¿Qué es tu ídolo? ¿Tu jefe? ¿Qué sé yo? Tú examina. Toda práctica religiosa contraria a la Biblia, toda idea equivocada de que somos salvos por ser de parte de alguna religión, pero solo vas a ser salvo si has recibido a Cristo en tu corazón y lo has confesado como tu Señor y Salvador. En ningún otro, dice la palabra, hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Ven, hermanos? Amén. Hechos 4:12. Yo me lo sé de memoria, pero ese es el versículo que estoy diciéndoles. En ningún otro hay salvación. No hay salvación de otra manera, hermano. Hay gente que enseña otras cosas. Seamos cuidadosos. Cuidado con los testigos de Jehová. Cuidado con otros grupos religiosos, ¿verdad? Nosotros, por eso, vengamos y seamos discipulados. Vamos a quedarnos allí entonces, hermano. El miércoles que viene vamos a hablar de los espíritus religiosos. Gloria al